El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ale Gutiérrez y les doy la bienvenida a su programa IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo con el apoyo de Radio y Televisión de Hidalgo, que nos apoya con este espacio al aire y los recursos técnicos y humanos necesarios para poder transmitir. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Vamos a rifar 2 paquetes de premios. Cada uno de estos paquetes consisten en una película, la revista Letras para la Democracia y un documental sobre la historia del voto femenino en Hidalgo. Las películas que hoy rifamos son El laberinto del fauno y El luchador. Por ello los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos 71 108 48, 71 110 69 y la alada sin costo 01800 552 33 33. También estamos en las redes sociales, nos puede buscar en Facebook y en Twitter como IEEH Contigo. Hoy vamos a hablar de la transición del voto en Hidalgo. Para ello tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes, Ale. Desde luego agradecer a todos los radioescuchas que nos hacen el honor precisamente de seguir este programa IE Contigo, que ha sido pensado precisamente para los ciudadanos de nuestro estado y desde luego todos aquellos que estén interesados en los temas electorales. Gracias, licenciado. Pues para comenzar con el tema de hoy, daremos una breve introducción. Actualmente, la ley dice que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Hoy en día, el voto es un derecho de todas y todos los ciudadanos, quienes podemos votar sin intermediarios de ninguna especie. Cada voto únicamente puede ser emitido por la persona a quien corresponde ese derecho y la decisión que cada ciudadana y ciudadano manifestó con su voto no puede transferirse a otra opción política. Sin embargo, para que todo esto sea posible, se ha tenido que pasar por una evolución tanto del reconocimiento del derecho al voto como en la organización de las elecciones. ¿Es así, consejero? Sí, definitivamente lo que hoy vemos como cotidiano realmente ha sido una gran lucha, una evolución en la historia político y electoral de nuestro país, y efectivamente hoy se nos hace sencillo hablar del voto universal porque todos aquellos que tengan la calidad de ciudadanos pueden emitir su sufragio, pueden acudir el día de las elecciones a votar con su credencial de elector, desde luego, pero esto no siempre ha sido así. En la historia de nuestro país, usted lo mencionaba muy bien, el caso del voto por razones de género, hubo algunas restricciones en ese sentido, cuestiones que tenían que ver inclusive a veces hasta con la propia religión, ¿no? El caso de el Estado mexicano, que fue originalmente un Estado confesional. Las constituciones de México podemos ver, sobre todo en el siglo XIX, que había una exigencia de una religión oficial y por lo tanto la participación política también se circunscribía a aquellos que profesaban esa religión. Entonces, hoy lo que vemos en nuestros actuales tiempos es un voto precisamente universal que nos da la posibilidad a los ciudadanos de sin restricciones poder emitir nuestro sufragio, esta libertad y desde luego la secrecía y todos estos aspectos que hoy tenemos en nuestro país y en nuestro estado. Precisamente vamos a hablar de esa evolución, de esos logros que se han alcanzado en la historia de nuestro estado, para que hoy en día hablemos de todas estas características del voto, pero antes los invitamos a escuchar un sondeo en el que las personas nos platican cuáles son las diferencias entre la primera vez que votaron y esta última. Vox Populi. ¿Cuál es la diferencia de la primera vez que votó a esta última que lo hizo? Pues no hay ninguna diferencia. La votación es lo mismo. Bueno, pues ya hay más, pues el conteo ya es más seguro, más transparente, lo que antes pues no. Yo en la colonia en la que votaba era de que nada más votaban de un determinado partido y ya no más, o te ponían cara si tú ibas por otro,
no, si no eras de tal, no. Claro que sí, más orden, más organización. Sí, ¿cómo no? Sí, más orden. De verdad, más orden. Sí, sí, cada día van mejorando, ¿no? Las maneras de facilitarnos las cosas a nosotros como ciudadanos para poder dar nuestra elección. Pues no ha habido diferencias porque todo ha sido en orden. Todo ha sido en orden y todo ha sido adecuadamente a la casilla que le toque a uno. O sea que todo ha sido ordenado y estas elecciones han sido muy buenas y han sido en ese aspecto pues ahora sí para todo ese tipo de colonias, Tuzos, Forjadores, todas esas muy buenas. Pues a lo mejor en que ya no había mucha gente, fue un poquito más ágil todo. Claro que sí, la credencial del elector con fotografía es un paso muy importante. Sí ha habido mejoras, pues en que a veces no podía uno votar porque no estaba uno registrado y ahora ha estado un poco mejor organizado. Bueno, sin duda ha habido avances, aunque no suficientes. Cuando yo voté la primera vez, las elecciones la organizaba el propio Estado. Entonces eso sí era una anomalía a todas luces, en el sentido de que una dependencia del Estado como la Secretaría de Gobernación organizaba sus propias elecciones y ellos mismos contaban y todo. Ahora el IFE, si bien es un organismo del Estado en general, pero no depende, al menos hasta donde se sabe, del propio Ejecutivo. Entonces, bueno, es un avance. Aunque bueno, en todas partes, pues sí, nadie es perfecto, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que todo es perfectible. Eran muchas diferencias, una credencial así largota como un pagaré en mi época, por los 80s, 70s. Hay mucha diferencia, ahora es una credencial. Vox Populi. Como acabamos de escuchar en este sondeo, la opinión de las personas sobre los cambios que ha habido en la manera de votar son variados. Algunos nos dicen que no hay diferencia, otros nos dicen que hay más organización, que hay más orden, que es más ágil, y también se menciona la credencial para votar y las elecciones que pues antes no se organizaban por organismos autónomos, sino por el propio Estado. Presidente, me gustaría preguntarle, ¿cómo se organizaban las elecciones en Hidalgo desde que se creó nuestro Estado? Creo que aquí han sido temas muy interesantes, voy a tratar de irlos destacando en este sondeo y que agradecemos desde luego a todos los ciudadanos que coadyuven precisamente con sus opiniones, con sus análisis de cómo ven las elecciones. Yo creo que hay que dividir en dos grandes momentos el inicio de las elecciones en el Estado. Recordemos que nosotros éramos una fracción del entonces Estado de México, que llegó a ser un estado muy grande, propiamente de costa a costa, y hoy los estados que tenemos nombres de héroes, pues precisamente son los estados que en su momento fueron distritos militares y posteriormente se hicieron entidades federativas, es decir, estamos hablando de Morelos, estamos hablando de Guerrero y por supuesto de el estado que lleva el nombre de la patria, que es el nuestro, Hidalgo. Entonces, en este sentido, la primera elección que se hace en nuestro estado de Hidalgo tiene que ver con la legislación del Estado de México, es decir, se crea el Estado de Hidalgo. Sin embargo, ¿con qué legislación íbamos a elegir? Sí, bueno, apenas estaba en ciernes nuestra entidad. En ese sentido, lo que se decidió es que se tomara tanto la Constitución del Estado de México como la legislación electoral. Hace un momento decíamos, hoy se habla del voto directo, que el voto directo significa que el ciudadano al momento de emitir su voluntad, esta vale para el partido o candidato de su preferencia. En esa primera elección, la elección fue indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacía a través de representaciones, es decir, el ciudadano efectivamente acudía a las casillas,
emitía su voluntad, pero ahí se elegía un elector o un representante, y ese representante acudiría a otra instancia, que en ese caso sería una junta distrital, y entonces hablamos de elecciones indirectas. ¿Por qué elecciones indirectas? Se hace una primera elección en la casilla y posteriormente todos aquellos representantes de las distintas casillas que se instalaban en el estado eran los que tomaban las decisiones pues para elegir, por ejemplo, al diputado local, ¿no? Entonces esto es importante porque ahí hay una gran diferencia. Obviamente que es mucho más efectivo el voto directo, el sufragio directo, porque es muy difícil pretender influir en el gran cuerpo electoral, que serían todos los ciudadanos que tienen la posibilidad de ejercer su sufragio, y que hacerlo a un grupo más reducido, más pequeño, en donde pudiera haber cierta influencia. Entonces este es digamos, un primer tema en donde se ve. ¿Por qué digo que hay dos grandes etapas? Porque precisamente la segunda etapa tiene que ver con la elección directa. La Constitución de 1857, bajo la cual se crea nuestra entidad federativa, contemplaba las elecciones indirectas. Sin embargo, en el caso de la Constitución del Estado, de la primera Constitución, y estamos hablando de 1870, y de su legislación electoral de la misma fecha, pues precisamente contempló ya las elecciones directas, es decir, ya no elegíamos a un representante en las casillas, sino que era precisamente la elección de la persona que iba a ocupar el cargo respectivo, ¿no? O sea, pensemos en ayuntamientos, pensemos en los diputados, o inclusive la propia elección de gobernador. Esto es muy importante, porque al final de cuentas Hidalgo ha sido pionero en muchos aspectos jurídicos, y yo diría político-electorales también. Ese es un esquema que verdaderamente vino a cambiar y a romper inclusive lo que señalaba la Constitución Federal, en donde se aprecia que precisamente el federalismo es un principio que nos permite desarrollarnos en nuestros regionalismos, en nuestra forma de ser de cada una de las entidades. Para pasar a un corte promocional, me gustaría dejar una pregunta al aire. Bueno, nos platica que la elección ya era directa, pero ¿quién la organizaba? ¿La organizaba el Estado, el gobierno, o la organizaba un organismo autónomo? Con esta pregunta los invitamos a seguirnos después de este corte, y también agradecemos a Lorena Hernández de la colonia Vistahermosa, quien se comunicó con nosotros para felicitar al programa por el tema que estamos tratando. Regresamos. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71 108 48 y 71 110 69. Lada sin costo 01800 552 33 33. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. Regresamos. Estamos en IE Contigo, muchas gracias por seguir con nosotros. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo nos platica que fue cuando surgió la primera constitución del Estado de Hidalgo en el siglo XIX, cuando ya se contó con elecciones directas, pese a que en nivel federal pues todavía eran indirectas. Consejero, ¿cómo se organizaban en aquel entonces las elecciones? ¿Qué pasaba en las casillas? Este es un tema muy interesante, y hace un momento en el sondeo escuchábamos precisamente a un ciudadano que señalaba que eran precisamente el Estado, entendido fundamentalmente como el Ejecutivo, quien organizaba las elecciones. Esto tenía una lógica constitucional. Los tres poderes que tradicionalmente conocemos, que es el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bueno, el Legislativo hace leyes, el Judicial administra la justicia, imparte justicia, entonces la parte administrativa quedaba precisamente. Pero quiero decirle que en el siglo XIX no era ni siquiera el Estado o las autoridades del Estado, sino las autoridades municipales. Esto es muy interesante, porque eran las autoridades municipales quienes organizaban la elección. Y al decir que organizaban la elección, quiero señalar y quiero comentarles que, por ejemplo, eran los presidentes municipales quienes al final de cuentas encomendaban a ciertos funcionarios del propio municipio que hicieran, por ejemplo, los padrones electorales, lo que hoy conocemos como los listados nominales. Es decir, no había listados nominales, sino que se hacían cada elección.
Acudían estas personas, hacían un censo precisamente de estos ciudadanos, y al hacer este censo, otro detalle muy interesante, hoy las personas que hemos emitido nuestro sufragio, vemos formatos ya de una boleta donde se ven los escudos de los emblemas, de los partidos. Entonces, en este sentido, no había boletas propiamente, sino que eran algunos documentos que se llenaban precisamente de propio puño y letra de los ciudadanos. Creo que es también un tema interesante porque se tenía que poner el nombre y el cargo por el cual se votaba. ¿No era secreto el voto entonces? No era secreto, porque además a esto hay que agregarle que en el momento en que el ciudadano llegaba a la mesa receptora de votación, que también se integraba de forma diferente, con un secretario más, hoy se integra con un presidente, un secretario y 2 escrutadores, en aquel tiempo se integraba con un presidente, 2 secretarios y 2 escrutadores. Bueno, uno de esos secretarios, decían las leyes de la época, leía en voz alta por quién se votaba y para qué cargo. Esto es bien interesante porque efectivamente aquí se rompe cualquier secrecía, ¿no? Todo aquel que estuviera en la casilla sabía del ciudadano por quién emitía su sufragio. Y esto obviamente pues en ocasiones ocasionaba problemas, ¿no? Limitaba la libertad del elector, porque a lo mejor no votaba por quien de verdad quería, sino por pues otras personas pensando que se lo pudieran reclamar, ¿no? A lo mejor. Sí, desde luego, y además digo, si nos ubicamos históricamente, creo que si hablamos del siglo XIX, pues también la cuestión cultural, la cuestión educativa, pues tenía limitaciones serias. Entonces el hecho de colocar el nombre y el cargo, pues tenía ese efecto. O sea, finalmente no era querer violentar una secrecía, sino que el ciudadano supiera si es que alguien más llenó, porque se permitía que alguien más pudiera llenar la boleta, que verdaderamente esa fuera su voluntad. Sin embargo, bueno, pues sí hay riesgos, desde luego, en estos casos, pero vean cómo al final de cuentas, y se decía muy bien en los sondeos, hemos cambiado, por supuesto que hemos cambiado, claro, estamos hablando del siglo XIX, pero también hay avances muy importantes en la actualidad, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el que un organismo autónomo comenzó a organizar las elecciones? Este es un tema interesante, digamos, después de las organizaciones a través de los entes municipales, los ayuntamientos, vino un ente estatal, en donde se tuvieron que concentrar precisamente todas las funciones electorales. Esto estamos hablando de las legislaciones precisamente de los años 50, 1953, 1959, que se empieza a hablar ya de un órgano estatal que específicamente es la Comisión Estatal Electoral, ¿no? Y así, desde los años 50 hasta 1900, específicamente 1993, 1995, se crea precisamente un órgano autónomo, un órgano, y se decía hace un momento, en esa tradicional división de poderes, bueno, pues la parte, digamos, administrativa tenía que organizar las elecciones. Sin embargo, hoy hay un gran avance porque precisamente es a través de un órgano autónomo, un órgano que no tiene una relación directa con los otros poderes, sino que le permite, al final de cuentas, tener esta posibilidad de realizar su función con total independencia e imparcialidad. Entonces, precisamente es a través del Instituto Estatal Electoral que surge precisamente en el año de 1995 y que estamos precisamente en este mes conmemorando, pues con este programa que nos ha dado la oportunidad el sistema de radio estatal, al cual le agradecemos mucho, desde luego, esta posibilidad de estar conmemorando precisamente, digamos, la mayoría de edad del Instituto Estatal Electoral. Si tuviéramos que hacer un resumen de los principales avances que se han logrado en materia de organización de las elecciones, ¿cuáles serían estos avances? Desde luego que son muchos y variados. Tal vez pudiéramos ubicarlos como un poco por las etapas que vamos desarrollando. Yo vería, por ejemplo, desde luego el documento. Hoy se hablaba de la credencial. Se habló de una credencial como pagaré, efectivamente. Había credenciales que simplemente con máquina mecánica se ponía el nombre y la sección,
¿sí? Posteriormente, los que tenemos un poquito de mayor edad, recordaremos que hubo la famosa credencial naranja, que fue el primer intento de poder hubo una credencial primero café, después una credencial naranja, hasta la actual credencial para votar con fotografía, que ha tenido una serie de cambios y sobre todo de medidas de seguridad muy importantes. Este es un tema que también tiene que ver de cómo pasamos desde un pequeño cartoncillo, permítanme la expresión sin que sea peyorativa, hacia una credencial que hoy tiene márgenes de seguridad muy muy importantes. Desde luego los listados nominales que son exhibidos y pueden ser consultados, esto es muy importante porque a veces efectivamente se llevaban sorpresas los ciudadanos de llegar a votar y usted no está y ya no podían hacer nada. Hoy hay todo un periodo en donde se pueden revisar los listados, esto es importante y por eso es importante este tipo de programas en donde se informe a la ciudadanía qué es lo que pueden hacer. De las boletas electorales que actualmente también tienen medidas de seguridad y antes, bueno, uno iba a escribir su nombre y ahí se quedaba, ¿no? Así es, hoy, por ejemplo, en el caso nuestro tuvimos algo así como 14 medidas de seguridad. En algunos países ni siquiera los billetes tienen esa cantidad de medidas. Cuestiones muy importantes, fondos de agua, lectura a través de ciertos aspectos de infrarrojos, etcétera, que se pueden verificar y si efectivamente pasamos de esas boletas escritas, de un papel escrito a boletas hoy también con márgenes de seguridad muy importantes. Desde luego la integración inclusive de las propias mesas directivas de casilla. Hubo un momento en el estado en donde eran los partidos políticos quienes integraban las mesas receptoras de votación y obviamente pues los partidos tienen intereses específicos y esto al final de cuentas pues viene de alguna manera a vulnerar un principio de certeza. Hoy como se hace y muchos ciudadanos seguramente nos hicieron favor de acompañarnos en esta elección como funcionarios de casilla, fueron seleccionados a través de un sorteo, de una insaculación en donde además se hace una capacitación y son esos ciudadanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, los que reciben nuestro voto. Entonces son personas que conocemos, son personas, ya no está ese dicho de que siempre es el mismo funcionario, no podría en estricto sentido ser. ¿Por qué? Porque pues es un aspecto que tiene que ver con el sorteo, con un aspecto azaroso y que hoy también refleja un aspecto importante en cuestión de la seguridad de la emisión del sufragio. Consejero, después de hablar de los avances de esta evolución, ¿qué falta por hacer en la historia de las elecciones en Hidalgo? ¿Cuáles serían el progreso que es necesario alcanzar? Don José Luis de la Pesa, en paz descanse, quien fuera presidente del Tribunal Federal Electoral, él tenía una frase que a mí me gustaba mucho, y él decía, en materia electoral más vale ser historiador que profeta. Sin embargo, aquí hay una idea muy clara de lo que nos falta por hacer. ¿Y qué nos falta por hacer? Hoy tenemos una reforma constitucional federal en donde se contemplan las iniciativas ciudadanas. Hoy en el Congreso de nuestro estado ya se está discutiendo este tema y me parece que es fundamental porque ya hay un mandato en el artículo 116 de nuestra actual Constitución, pero además hay figuras también en la Constitución Federal como el plebiscito y el referéndum. ¿Qué es esto? Las dos son consultas públicas, es decir, vamos a hacer elecciones, pero elecciones ya no para elegir a una persona, a un candidato para un cargo de elección, sino que lo tendremos que hacer para consultar a la ciudadanía sobre políticas públicas, es decir, qué es lo que va a hacer el Estado y si están de acuerdo, ¿no? Y por supuesto ya en el referéndum lo que tiene que ver con las consultas a las leyes, es decir, hoy necesitamos una cultura de mayor participación y por eso es que el instituto se está abocando a ejercicios y acciones como la que hoy desarrollamos. Estamos pasando entonces de una democracia que le llaman indirecta a una directa, donde las personas, donde la población está participando más activamente en la toma de decisiones. Esta es la idea, figuras que nos permitan de manera con mayor presencia de los ciudadanos, con mayor empuje de los mismos para decidir estos temas.
Gracias, consejero. Bueno, nos despedimos con esta conclusión que usted nos aporta brillantemente, no sin agradecer también a María de los Ángeles Patiño Rodríguez, que se comunicó desde la colonia del Iste para reafirmar que año con año vamos mejorando la manera en que son llevadas a cabo las elecciones. Esta es la opinión de María de los Ángeles. Muchas gracias. Hoy recibimos 2 llamadas, para ellos son los premios para Lorena Hernández y María de los Ángeles. Las invitamos a pasar por sus premios al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, al área de presidencia, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Estamos en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán. Muchas gracias a todos por seguirnos y los esperamos en la siguiente transmisión el viernes de 5:30 a 6 de la tarde. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.